Bueno, pues el día de hoy vamos a estar estudiando un poco acerca de Segunda de Samuel, capítulo 9, y este estudio va a ser centrado en la vida de Mefiboset. Mefiboset, un personaje bastante interesante y yo creo que muy poco observado realmente. En este sentido, vamos a estar teniendo un poco de quién es Mefiboset, qué es lo que hizo, cuál es su importancia, ¿no? Para esto, este estudio lo titulé Adopción al estilo del Salmo 23. Puede parecer interesante, pero te invito a que puedas mantener el Salmo 23, en especial hacia el final, en tu mente, en tu corazón, porque creo que hay algo que Dios tiene que hablarnos ahí, ¿no? El tema principal de este estudio es observar cómo Mefiboset pasa de ser enemigo del rey a ser constituido hijo del rey. Y es algo bastante interesante. Podemos encontrar entonces que como objetivo es reconocer mi condición previa a la adopción y ser congruente como es mi posición hoy en día, es decir, mi santificación posicional, entendiendo esto como el momento en el que he sido adoptado y declarado santo. No hablamos de una santificación progresiva, eso viene después, sino que hoy ya soy santo, ¿no? Y vamos a estudiar a lo largo de algunos puntos, como son los siguientes. La adopción, 1, como un acto de misericordia. 2, la confrontación con la realidad para que esto se dé. 3, una santificación mediante la gracia. Y 4, una comunión perpetua. Y es muy importante tener en cuenta que el libro de Samuel, tanto primera como segunda de Samuel, si bien llevan el nombre de Samuel, no es que Samuel los haya escrito, más bien se atribuye a una gran cantidad de autores, profetas y demás. Pero ¿qué es lo que tenemos que saber aquí? Bueno, 1, Samuel es el hombre utilizado por Dios para pasar del periodo de jueces al periodo monárquico. Monárquico, esto es cuando el pueblo de Israel decide tener un rey y pide un rey como los otros pueblos. Entendemos la advertencia que Dios dio, pero es Samuel el hombre encargado de esta transición, tanto de elegir a Saúl, primer rey, como de elegir y ungir a David. Y lo dije mal, no es elegir, porque más bien él es solamente la herramienta que Dios usa para esto. Podemos entender que primera y segunda de Samuel comprenden un registro del 931 al 722 antes de Cristo. Perdón, más bien, este es el periodo en el que se cree que se escribió. Hay una segunda opción que dice que se escribió del 560 al 540 antes de Cristo. Como puedes ver, es un libro que se escribió a lo largo del tiempo. Y tanto este libro histórico como Primera y Segunda de Reyes, como Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, tienen como objetivo que nosotros podamos ver todo el recorrido de la historia de Israel, al menos en su inicio en la parte monárquica. Y ahora sí, el periodo que comprende es del 1105 a.C. al año 971 a.C., más o menos un periodo de 35 años. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque dentro de todo esto podemos encontrar la historia de Saúl. ¿Quién es Saúl? Bueno, este hombre que es elegido como primer rey y que es ungido como primer rey de Israel. Y necesitamos entender esto. Dios lo unge, Dios lo elige, pero también Dios lo desecha. Lo desecha por una desobediencia tal que Dios dice, no, no seguirás siendo tú, ¿no? Y es entonces cuando aparece David, y David es elegido. Y si has escuchado esta historia, puedes recordar que Dios le dice a Samuel, no mires lo que mis ojos miran, mira lo que está dentro, lo que yo veo, yo miro el corazón. Y esto es impresionante, Dios mira el corazón. Y es así como David es elegido, por haber sido visto por Dios, y vemos todas sus fallas y vemos toda su caída, pero encontramos a un hombre que va a ser conforme al corazón de Dios. Porque esto es relevante. Bueno, en aquel momento, cuando encontramos que hay un rey y este rey muere, la muerte de ese rey amerita que toda su descendencia sea erradicada. Toda su descendencia, sus hijos, sus nietos, etc. ¿Por qué? Básicamente porque
Como bien sabes, la monarquía se rige bajo el lazo sanguíneo. Es decir, si yo soy hijo del rey, yo tengo derecho a reclamar el trono. Y si alguien de ese rey anterior queda vivo, puede reclamar el trono. Es algo que al rey nuevo no solo no le conviene, sino que desea eliminar esa opción. Por eso es entonces que Saúl, que dicho sea de paso, si has escuchado otra vez esta historia, puedes entender que Saúl, al saberse desechado por Dios como rey y entender que viene un nuevo rey, se siente amenazado por David y busca matarle una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y entonces Dios preserva la vida de David. David, teniendo un par de oportunidades de matar al rey Saúl, no lo hace, muestra misericordia y hace un pacto bastante interesante con Jonatán, que es hijo del rey, legítimo heredero al trono, ¿no? Jonatán lo reconoce como aquel ungido de Dios. Jonatán hace un pacto con él donde le dice: yo voy a averiguar si mi padre tiene malas intenciones contigo, y si las tiene, entonces voy a ayudarte, solamente te pido una cosa, que no erradiques mi nombre de la casa de mi padre, ¿no? Es decir, que el nuevo rey tenga en cuenta la descendencia de Jonatán, que Jonatán pueda continuar ese linaje, por así decirlo. Interesante petición. Bajo este contexto, Saúl muere Jonatán, y toda la gente alrededor entiende que los hijos de Jonatán también han de morir. Y ahí es en donde aparece Mefiboset. Ahí es en donde aparece. A los 5 años, la persona encargada de su cuidado se entera de la muerte de Saúl, la muerte de Jonatán, y sabe que al ser un descendiente directo del rey, ha de morir el niño. Y entonces es que lo toman y huye de ahí. Y al momento de huir, el niño queda lisiado, cae, y ambas piernas básicamente quedan como inservibles. Esto es bastante interesante, porque cuando hablamos de un hombre conforme al corazón de Dios, hablamos de lo que va a suceder en 2 de Samuel capítulo 9. Solamente te voy a leer el primer versículo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y podemos encontrar entonces la promesa y el pacto que hizo David con Jonatán, 2 de Samuel 4:4. No, te miento. Esto es 1 de Samuel 20, 14, 15. Ahí es en donde hacen el pacto. Y en 2 de Samuel 4:4 es cuando encontramos cómo Mefiboset cae y se lastima. Pero aquí dice: ¿alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Aquel que me intentó matar, aquel que fue desechado por Dios, pero aquel a quien voy a hacer misericordia. Hagamos una breve oración, ¿no? Dios, solamente queremos darte gracias por el registro que has dejado en tu palabra, porque no vuelve vacía y porque el Espíritu Santo ha de enseñarnos conforme necesitamos y recordarnos tu palabra. Te pedimos que nos hables hoy, solamente eso, Padre. Háblanos directamente, por favor. A mí, a la persona que escucha este video, háblanos, Padre, por favor. En el nombre de Jesús, amén. Y encontramos esto. David preguntando si hay alguien, y versículo 2 dice: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Es decir, afirmativamente, yo soy. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia. ¿De quién? De Dios. Ahí justamente lo dice. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Te das cuenta cómo Siba le dice: sí, un descendiente lisiado de los pies? Hasta el momento, interesante, no ha aparecido el nombre. Esto es, su característica va por delante. Está impedido, no te sirve para nada, es un lisiado de los pies. Su condición siendo su carta de presentación. Interesante. David busca hacer misericordia a algún descendiente de la casa de Saúl. Y entonces le es informado, pero ve aquí.
Siba es el nombre del siervo y su nombre significa estación. Estación no del metro, sino estación como la estación del año. Es decir, las estaciones del año son cambiantes. Primavera, verano, otoño, invierno. ¿Qué tienen en común? Todas tienen sus propias características distintas que la hacen única. Interesante aquí porque vamos a ver en relatos más adelante cómo el parecer de Siba cambia. Es cambiante. Y aquí nos está hablando que está escondido con Maquir, hijo de Amiel. Y Maquir tiene un nombre que significa vendido, con aquel vendido. Y es otra vez muy interesante porque no solamente estamos hablando de que esté escondido, sino esté escondido con un vendido. A ver, escondido, pero si hay alguien que sabe dónde está. Qué interesante. Y aunque aún no nos lo menciona, Mefiboset significa disipador de vergüenza. Aquel que va como esparciendo vergüenza por ahí, ¿no? La palabra es muy interesante porque entonces, cuando nosotros vemos que a dónde está escondido, en Lodebar. Lodebar tiene como significado un lugar sin pastos. ¿Ok? Sin pastos, bueno, no hay cosecha, siembra cosecha, no hay ganado. ¿Qué hay de atractivo ahí? Pues un lugar poco codiciable en donde me puedo ir a esconder. Me voy a esconder en un lugar poco atractivo. Imagínate que me voy a esconder a la principal ciudad de actividad económica, de lo que tú quieras. No hay manera. Es muy atractiva. Y entonces vemos que es el rey el que da el primer paso. Da el primer paso el rey para acercarse hacia ese lisiado, hacia ese impedido, hacia ese... Mira, déjame ponértelo así. Sabemos que en la cultura hebrea, en la cultura judía, podemos ver que el hombre tiene un papel vital como pilar de casa, como jefe de familia. El hombre está impedido. El hombre no puede valerse por sí mismo. Lisiado tiene que ver con herido. La palabra que usa ahí es herido de ambos pies. Y al decir herido quiere mostrarnos que hay algo ahí mal. Hay algo muy mal. Y es el rey quien va a acercarse. Él no se acerca, él está escondido. El rey va a cumplir esa promesa hacia Jonathan. El rey es quien va a aproximarse. Su misericordia, dice misericordia de Dios, ¿no? Su misericordia es la chispa que pone en marcha esta maquinaria. Y podemos nosotros imaginarnos esto, ¿no? Escondido, perseguido, que nadie sepa, apartado. Y no sé si te ha pasado, pero de repente nos escondemos por nuestra condición. No es que nos haga sentir orgullosos, por otro lado nos hace sentir vergüenza. No quiero que nadie sepa mi historia de vida ni por qué terminé así. Solo no quiero que me vean, mucho menos el rey. No quiero que me vean. Mi historia de vida a veces me hace esconderme, ¿no? Y vemos cómo en la Biblia nos enseña que es Dios quien se acerca, que Él nos amó primero. Y si te das cuenta, el rey manda un siervo. Y la narración de Filipenses 2 dice que Dios manda a Jesús. Es más, no me creas a mí. Vamos a Filipenses 2, ¿no? En esta narración de qué es el sacrificio que hizo Jesús. Y dice aquí, estamos hablando de Filipenses 2. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. Siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y podemos encontrar esto, un siervo, alguien que toma forma de siervo y va y se acerca, y es entonces Jesús quien nos acerca a nosotros. Y también
podemos encontrar que si tú y yo hemos rendido nuestra vida a Jesús, somos siervos y podemos ser enviados. Ojo, podemos ser enviados a alcanzar a otros. ¿No le pasó a alguien por ahí, tú podrás el nombre, que le dicen, bueno, vas a ir a ver a Saulo? Y dice, no, 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 no. Es Saulo. No, yo no quiero tener nada que ver con Saulo. Y dice, bueno, yo tengo un plan y vas a ir. Y entonces la obra de Dios se va a cumplir, vayas o no vayas, pero ¿quieres formar parte o te lo vas a perder? Porque su palabra se va a cumplir, ¿no? Y tal vez tú podrías ser aquel que Dios esté enviando para que el Señor atraiga a otro, ¿no? Así como el rey mandó a buscarte a ti, ahora te puede mandar a ti a buscar a alguien más. Y es interesante, ¿no? Porque vemos un encuentro que le cambia la vida. Y acompáñame al versículo 6. Vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Aquí es interesante porque dice, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Cuando dice se postró, tiene que ver con que cayó completamente de frente, rostro en tierra. Y después hace reverencia. No sé si has visto estas películas donde traen un preso y lo avientan y lo tiran. Bueno, no que alguien lo haya aventado y lo haya tirado, pero un poco así se puede percibir. No puedo ni correr, ni salir corriendo si me intentas matar. Y me toca cuchillo. Y mi abuelo intentó matarte muchas veces. Seguro conocías las historias, ¿no? Esa es inferencia mía, pero creo. Y decía un pastor, ¿no? Tal vez ya hasta llegó como mostrando el cuello para que lo cortaran, ¿no? Y después hace reverencia diciendo, rey, tú eres el rey. Y dijo David, Mefiboset, disipador de vergüenza. ¿Te das cuenta cómo el rey lo llama por su nombre? Mefiboset. ¿Te acuerdas cuando el rey te habló por tu nombre? ¿Y te llamó? Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Yo creo que no tengas temor, porque haré misericordia suena, no me va a matar, ok. Puedo respirar. Espérame. ¿Me vas a devolver las tierras? ¿Cómo? Espérame, ¿voy a comer a tu mesa? ¿De qué me estás hablando? Inclinándose tiene que ver otra vez con esta reverencia, en esta sensación de tú eres el rey y yo soy nada. Dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y encontramos el segundo punto. Para que entonces pueda tener la adopción como un acto de misericordia, necesita ser explícita mi condición. ¿Y cuál es mi condición? ¿Quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? Date cuenta que la fidelidad de David, del rey, no es hacia el individuo, es hacia el pacto hecho con él mismo. Así como Dios hace un pacto con él mismo, ojo, tú pensarías que es con Abraham, porque es Abraham quien pone los alemanes, que nos parte a la mitad y los separa. Y en aquel momento se hacía los hititas, la manera en la que se hace ese pacto es un pacto hitita, ¿no? En el que se parte el animal en dos, se ponen las dos partes y dicen, así no suceda, si tú o yo incumplo el pacto. Y entonces pasa por la mitad, justo donde está la sangre, justo la mitad de los dos cuerpos, las dos partes del cuerpo, y podemos encontrar esto, que es Dios quien pasa a la mitad. No es Abraham, es Dios. Una bola de fuego, ¿no? Representada. Y podemos encontrar que el rey es fiel a sí mismo. Él es el que está sellando ese pacto y lo va a cumplir por sí mismo. Y entonces él es consciente de su condición. Soy un perro muerto. En aquel entonces los perros no eran mascotitas, no eran perrijos. Eran un vil animal que tenía una función y ahí estaba por algo. Y si no cumplía su función no tenía sentido tenerlo, no servía. Y si está muerto, pues menos sirve. Bueno, pues yo soy un perro muerto, no te sirvo para nada. No te sirvo para nada. Y la verdad que podemos encontrar es que podemos estar de acuerdo con lo que Dios dice de nosotros. Aún nos apartamos, no lo buscamos, somos viles y despreciables. Y ahí Pablo dice,
Lo vil y lo despreciable eligió Dios. Ahí estoy yo. Yo soy un perro vil y despreciable, ¿no? ¿Y qué crees? Dice Pablo, 1 Corintios 1:28, eso escogió Dios. A un Mefiboset, a un Saulo, a un Jonathan. Postdata, yo me llamo Jonathan. Y entonces David pronuncia las mismitas palabras que está diciendo Mefiboset. Checa, 2 Samuel 7:18. Dios hace un pacto con David. Y entra el rey David, se pone delante de Jehová y dice, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y no sé si te ha pasado que de repente caes en cuenta, Dios, yo no soy nada, yo no soy nadie, soy bien vil y despreciable, o sea, sigo pecando, sigo faltando a tu nombre y me dices que me amas, ¿no? Y Dios dice, sí, no temas. Ve lo que dice David. Estamos hablando ya del capítulo 9, ¿no? Le respondió y le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia contigo. Y creo que tal vez alguien necesita escuchar esto, no tengas temor. Estás delante de mi presencia. Pues yo voy a hacer misericordia contigo, ¿no? Y podemos entonces pensar cuál es mi actuar ante la presencia del rey. Puedo ponerme envanecido, decir yo soy nieto del rey, me corresponde el trono, o decir yo no soy nada, Señor, te necesito, ¿no? Sálvame. ¿Cuál va a ser? ¿Apelar a mi linaje o ser consciente de mi condición delante de él? Mi corazón se postra, se rompe, se humilla delante del Señor, porque bienaventurado el pobre en espíritu, ¿no? Aquel que no está orgulloso, que no se envanece, que se reconoce tal cual es. Y entonces entendemos el punto 3, santificación mediante la gracia. Y hablamos de una santificación posicional. Cuando alguien dice, tú eres mi hijo, hazle como quieras, bro, pero tú eres mi hijo. Ve lo que dice, el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo lo he dado al hijo de tu siervo. Tú pues le labrarás la tierra con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá ¿cuántas veces? Siempre, siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey, o sea David, a tu siervo así lo hará tu siervo, o sea él. Mefiboset dijo, el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y la palabra que está usando al decir como uno es como uno de la misma clase. Esto es, tengo un hijo sanguíneo y un hijo adoptivo. No hay diferencia. No hay diferencia. Podemos encontrar que el rey le atribuye los derechos, los bienes y las bendiciones del hijo del rey a Mefiboset. ¿Te das cuenta que dice las tierras? Te voy a dar todo lo que le correspondería. Y tú dirías, buen chiste, David. Pues no puede, no puede valerse por sí mismo, ¿para qué se las das? No, te voy a dar siervos también. Todo lo que le corresponde. ¿Te acuerdas del principio que Siba era siervo de Saúl? Ahora es siervo de Mefiboset. Como si él fuera, no quiero decir el rey, pero siguiera sirviendo al de la descendencia. Tal vez ya me enredé, pero pienso en Batman, ¿no? Y Alfred, que Alfred es mayordomo de los padres de Batman, Bruce Wayne, de los padres de Bruce Wayne. Y entonces al morir ellos, se vuelve mayordomo ahora de Batman. Ya me entendiste, ¿no? Perdón por enredarme, pero este es el punto. Le asignó un ayudador para venir ante su presencia, ante la presencia del rey, y le dio todo lo necesario para llevar a cabo esa tarea. Y si te acuerdas, a nosotros nos fue dado un ayudador, ¿no? El Espíritu Santo para llevarnos ante la presencia del rey. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Romanos 8:27 y 26 nos dice que el espíritu de adopción que hay en nosotros, el espíritu de adopción, si has creído en Jesús, has sido adoptado por Dios.
Y entonces podemos comer a la mesa del rey como símbolo de comunión, porque esto era comer a la mesa, tú y yo, comunión, paseando tiempo juntos, comer a la mesa como uno de la misma naturaleza. Santificación posicional tiene que ver con una santificación progresiva. Yo ya soy hijo del rey, pasé de ser un perro muerto a estar en su mesa, ok, quiere decir que no sé cómo comer en una mesa real. A ver, si a mí me pones en una mesa elegante donde hay 4 cuchillos, 3 tenedores, 4 cucharas, no sé comer así. Yo sinceramente no. Pero yo creo que después de comer diario en la mesa del rey, voy a aprender cómo usar esos utensilios, esas herramientas, pasando suficiente tiempo en comunión con el Señor, con mi ayudador. Voy a entender cómo usar esas herramientas para irme santificando progresivamente, ¿no? Y ser congruente con, míralo, este ya come como un hijo del rey. Y entonces podemos entender que Mefiboset es declarado como hijo del rey y ya lo era. Solo falta que por esta parte de la convivencia se note en él, ¿no? Y tal vez tú y yo ya tenemos el privilegio de haber sido declarados, apartados para él, santificados. Ahora tenemos la invitación a venir a su mesa. Y checa el punto número 4, comunión perpetua. Dice aquí, tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Versículo 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre otra vez a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Bueno, interesante que decía lisiado de ambos pies, pero esta vez es lo último que menciona. Y aquí la palabra que está usando al decir lisiado de ambos pies es cojo. Ya no habla de herido, ya habla de cojo. Habla de una herida que ha sanado, algo que ahora es funcional, pero algo que aún no está ahí. Y tal vez Pablo lo llamaría un aguijón en la carne. Y ve lo interesante que es. Tal vez si me sanas completamente, se me olvidaría que alguna vez fui un lisiado, o quisiera olvidarlo. Pero si antes estaba herido completamente, no servían mis piernas, yo ahora estoy cojo, sirven un poquito. Ese poquito me hará recordar que alguna vez lo fui y que el rey me sanó. Y que entonces hoy me puedo acercar al rey con ese poquito tal vez. Y más aún tengo un ayudador, ¿no? Y así somos tú y yo en cuanto a Dios. La realidad de Mefiboset ha cambiado, su vida ha cambiado. Pasa de una ciudad exiliada, por así decirlo, sin pastos, seca, a la ciudad santa, a estar en Jerusalén, a la ciudad en donde todos venían a adorar. A ver, estaba lejos de la posibilidad de adorar a Dios. Y hoy no solo puede venir a la ciudad donde se adora a Dios, puede comer a la mesa del rey, puede tener comunión con Dios. Y otra vez tú y yo podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Comer a la mesa del rey, ¿no? Permanecer en comunión constante. Y ojo aquí, tú y yo seguimos dependiendo completamente del ayudador. Como Mefiboset, por más que fuera cojo y ya no lisiado, no podía labrar sus tierras. Tú y yo sin el Espíritu Santo no podemos. No podemos, si lo contristamos no podemos. Y te decía que tuvieras en mente el Salmo 23, y con esto vamos a terminar. Si recuerdas cómo termina el Salmo 23, dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y a Mefiboset le dicen que siempre. Interesante. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aunque Siba lo iba a traicionar, imagínate la angustia, el estrés, la preocupación, el dolor de saber que el rey te llama y que te puede matar. Y que no te mata, que unge tu cabeza con aceite, que eres santificado, que eres elegido. Así como se ungió a David, rey, se te unge a ti, como hijo de Dios. Mi copa está rebosando.
abundancia, estoy lleno, estoy completo, tengo todo lo que necesito. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y el rey le dice a Mefiboset, tú vas a comer en mi mesa siempre, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No había otro lugar donde pudiera vivir Mefiboset que no fuera cerquita de la casa del rey, porque diario y todo tiempo, toda comida tendría que estar con él. No se podía ir muy lejos. En la casa de Jehová moraré por largos días. El ser adoptados como hijo de Dios implica la oportunidad de disfrutar comunión, no de tener miedo cuando me traigan al Padre, sino de tener una comunión íntima, vivir a la luz de una nueva identidad en Cristo y con la certeza de que será así por el resto de mis días, incluso hasta la eternidad. ¿Y qué hay de ti y más bien qué hay para ti y para mí dentro de este pasaje? ¿Qué hay para nosotros aquí? Bueno, si el Rey nos está llamando, ¿cómo vamos a responder ese llamado? Si tú no has rendido tu vida a Cristo, déjame decirte que tal vez el Rey quiere atraerte para hacer misericordia de ti, para sentarte a su mesa, para elegirte, para ungirte. Y puedes decir, yo soy un perro muerto, no le sirvo. Y el Rey dice, ¿te das cuenta cómo cuando Mefiboset pone pretexto, el Rey no se dirige a él, sino se dirige a Siba? ¿Qué le puedes decir al Rey? O tal vez yo estoy siendo ese Siba que es llamado para traer a otros y dices, ¿es el lisiado? Ni te preocupes por él, no va a reclamar el trono. No, Dios dice, ve y alcánzalo. Ir y hacer discípulos, sospechoso, interesante, ¿no? O tal vez estás apartado y escondido y perseguido por tu propia historia. Alguien necesita ir por ti. Tal vez Dios te está enviando a alcanzar. O tal vez eres tú el que está siendo alcanzado. ¿Qué hay para mí? Bueno, somos conscientes de nuestra condición sin Dios y de la grandeza de aquel que nos llamó. Mefiboset cae, se postra, se rompe. ¿Y tú y tu corazón? ¿Mi corazón se postra en alabanza ante Dios? ¿Qué hay para aplicar? Bueno, ¿estoy viviendo a la luz de esta nueva identidad en Cristo o me sigo comportando como aquel lisiado, como aquella vida pasada antes de ser ungido? ¿Estoy en comunión constante comiendo a su mesa? ¿Estoy permaneciendo en su presencia? ¿Continúo dependiendo del ayudador? Creo que podemos, pedir a Dios que nos revele cuál es nuestra condición, la de Siba, la de Mefiboset. Puedo orar para ser afirmado en esta nueva identidad. No me imagino a Mefiboset esa primera noche diciendo, ¿en serio soy hijo del rey? Tercer punto, mantener una comunión íntima y cercana que nos permita ser congruentes con dicha nueva identidad. Y 4, sentarme en su mesa día tras día, porque el rey ya dio el primer paso. ¿Y te acuerdas que te dije que Mefiboset es disipador de vergüenza? Bueno, algo que no te dije al principio es que disipador tiene dos sentidos. Disipador como aquel que va esparciendo, como cuando van los pajecitos en la boda, que va hasta adelante aventando flores. Disipar está echando la vergüenza por todos lados. O disipar como aquel que ve humo y toma algo, toma esta gorra y esparce para que se diluya el humo. Eso es Mefiboset. Disipa, esparce, desvanece la vergüenza, porque entonces soy hijo de Dios, he sido elegido, ha sido transformado. Y es precioso ver cómo así es Dios para con nosotros. ¿Cómo es Dios para con nosotros? ¿Te parece si oramos? No sin antes decirte que Dios tiene algo para ti en este personaje, en Mefiboset. Que Dios ratifique en tu corazón. Padre, te damos gracias porque nos has hablado, porque nos has llamado, porque nos has santificado, porque nos has elegido. Tal vez tenemos que pedirte que nos afirmes, que obedecerte, que reconocer quién eres tú. Pero te damos gracias porque tú has dado el primer paso y podemos ser adoptados por ti y ser declarados hijos tuyos.
La honra, la gloria y la alabanza sea a ti, Señor Jesús. Gracias por esto que has hecho para con estos perros muertos, que hoy podemos ser hijos tuyos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.